Amigos, familia, raza, hermanos, ¿saben ustedes cuando uno de nuestras personas, de nuestros hermanos, de los que habitamos este planeta Tierra, se convierte en guía espiritual? Ustedes han perdido un ser querido, un niño, ¿verdad? Y dicen, ¿por qué Dios es tan injusto que muere un niño cuando apenas ha nacido o tiene 2, 3 años o 10 años? Eh, Déjenme decirles que sucedió una cosa allí. Pasa esto, que todos vamos trascendiendo según nuestras obras. Y las personas que van trascendiendo, cuando mueren de niños, es su última venida aquí a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando mueren de niños, o sea, completan ya sus años y se convierten en maestros, en guías espirituales del cielo que nos cuidan, nos guían y nos protegen. ¿Por qué lo sé esto? Miren, ahí les va. Me voy a aventar un salto cuántico. Ya les dije que viví en la ciudad, en Guadalajara, 6 años, ¿verdad? Pero más no les conté que un año nos vinimos al rancho y volvimos a regresar a la ciudad. Al cumplir yo 4 años, nos vinimos de la ciudad al rancho. Y ahí veníamos papá y mamá y 3 hermanitos. 2 nosotros y una niña. Una niña que tenía pues, meses. Meses porque eh, este, ella falleció pequeñita. Eh, Falleció, trascendió de 9 meses. Y yo la quería mucho. Es triste un hermanito saber que se le muere otro hermanito pequeñito a quien quieres mucho, ¿verdad? Yo lloraba mucho cuando ella pues trascendió, ella falleció. La quería mucho yo a mi hermanita. Pues yo tenía 4 años y ella apenas tenía 9 meses cuando murió. El otro hermano se sigue de mí, está en medio de ella y yo. Entonces sucede esto. 4 años vivo en la ciudad y nos vamos al rancho. Y llegamos 5 y regresamos a la ciudad 4 nomás porque pues trascendió ella. Entonces miren, sucede, es lo que les digo, cómo la mano de Dios está donde quiera, en todo lugar, con toda familia, con todo tipo, con todo sujeto. Ahí está la mano de Dios y están los milagros de Dios. Miren, a donde llegamos en esos años que llegamos a un Edén, a un paraíso, a un ¿cómo se dice? A un oasis. Era hermoso. Allí es el lugar donde llegamos a vivir. Miren, llovía aguas y secas. El río pasaba bien hermoso de agua. Las mujeres iban a lavar su ropa allí en ese bello paraíso. El río, pues cuando llovían las tormentas en la sierra, o sea, en el cerro, bajaba bien lleno y pues no se metía la gente. Pero ya cuando no llovía, que dejaba de llover y que se calmaba, o sea, iba normal el río. Era un río ancho en partes tenía 20 metros, 15 metros, y en partes se cerraba como a 8 o 10 metros, ¿verdad? Se cerraba o se abría. Si donde iba más cerrado, pues más cantidad de agua fluía y se iba más hondo. Y cuando las tormentas, pues de loco te metías porque si una persona pasaba con un animal, se la llevaba con un carretón, se los llevaba el río. Por eso ese río, pues nada más cuando estaba tranquilo, ¿verdad? Que tenía un día sin llover en la sierra y ya se metían a lavar. Y estaban cuidando siempre que no se vieran las tormentas, porque si una tormenta se veía, tenía que quitarse porque
claro, de la sierra, una tormenta en la sierra, tardaba en bajar acá al valle, pues más de una hora en recorrer, ¿verdad? El recorrido, porque baja así, da vuelta así, son muchos kilómetros, baja así y luego baja así. O sea, se venta una curva, así, se venta una, se venta un arco. Entonces les digo, yo eso lo vi desde que llegamos en la primera vez, que yo tenía 4 años, yo soy de 62, o sea que llegamos en el 66. Yo vi ese paraíso, o sea, llover aguas y secas, aguas y secas. Entonces se veía hermoso, se veía todo verde, era bien hermoso. Pero en el 72, cuando yo tenía 10 años, empezó a dejar de llover ya porque talaron mucho el cerro, el bosque y ya los árboles, acuérdense que los árboles atraen las tormentas, lo talaron bien duro al bosque. Durante esos 6, o sea, yo tenía 4 años, para 10, durante 6 años fue talado el bosque bien duro y ya dejó. En el 72, en el 66, digo yo, era un paraíso que llovía. Durante 6 años bueno, por uno no, porque nos regresamos de la ciudad otra vez un año. Pero regresamos cuando yo tenía ya 6 años. Y ya esos 4 años, pues yo los vi hermoso todo eso, como llovía. Entonces, ¿a dónde voy? Que allí pues era un paraíso. Miren, como los ojos de agua se conectan cuando hay ríos, o sea, bajan venas así de los ríos, por donde hay mucha piedra y arena, pues se meten así, y allí, donde nosotros vivíamos, en el primer ranchito donde vivimos, estábamos de ese ojo de agua como derecho, derecho, cortando así sin agarrar la vuelta, estábamos como a 80 metros más o menos, o 100 metros, pero daba una vuelta así, lo había pasado por nuestra casa. Pasaba por nuestra casa allí como a 10 metros. Y había un pequeño embarcadero ahí de tablones. Y ustedes saben, ¿se han fijado que los peces nadan en contra? Había unas carpotas, unas truchotas y unas sardinas así. Y en las tardes, cuando hace calor, por ahí como en mayo, tú nomás te acostabas ahí en el muelle ese, en los tablones, y les haces así con la mano y las echabas para afuera. Porque salen a respirar, ya ven, cuando el agua está caliente, salen a respirar los peces para arriba. Y ya nomás metías la mano así y los echabas para afuera. En un ratito llenabas una cubeta así del 12 o del 20 y ya sacabas pescado para comer. Mm, a mí me gustaba más sabroso así guisado, así como, pues así guisadito, más que cocido. Me gusta más el pescado guisado que en caldo. Entonces, ¿a dónde voy? Que pues era un paraíso. Tenía huertas a los lados, miren, se sembraba trigo, caña, garbanzo, chile, jitomate, cañas de azúcar. Se sembraba, pues era un contento, era un hermoso alfalfa para el ganado y para los marranitos se les llama que también se les da alfalfa. Y no, hombre, era un contento, estaba muy bonito. Pues ahí vivimos contentos unos meses, sembramos y todo. Y por allí como sería como más o menos como no recuerdo si fue como en octubre o noviembre por ahí, cuando se muere mi hermanita. Ay, cabrón, cómo duré yo días. Yo lloré muchos días. Se llamaba Elena y le decía yo, ¿y dónde está la nena? Porque salieron mis papás, la trajeron a curar al pueblo, le dio una temperatura, una fiebre, así se deshidrató. Y aquí en el camino, aquí adelantitos, ahí debajo de un árbol, ahí falleció, o sea, ya llegaron al pueblo con ella muerta, o sea, no alcanzaron a llegar a los servicios médicos. Se les murió, digo, aquí en un arbolito que estaba ahí en el camino, allí falleció. Llegaron y pues la velaron, y la enterraron, ahí con la casa de unos amigos, de unos conocidos. Y ya se levantó la cosecha y todo, cosechamos y nos fuimos a Guadalajara porque ya ven que el trabajo es sembrar, barbechar y todo eso. Y pues no hay dinero en ese entonces, o sea, nomás cuando llega la cosecha, donde es en el barbecho y todo eso, pues no hay dinero.
O sea, tienes que gratis para volver a sembrar las tierras y agarras dinero hasta la cosecha. Más todavía pues le tienes que invertir para los químicos, la semilla y todo eso. Entonces nos regresamos a la ciudad, o sea, al año. Pero salimos de la ciudad a 5 y regresamos 4 nomás. Papá, mamá y nosotros 2. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que miren, pues pasó el tiempo. Ahí nos vamos a brincar, o sea, muchos años nosotros, ¿eh? Nos vamos a saltar, pero años, es bárbaro. A la edad cuando yo tenía 40 años, ¿qué creen? Me aviento un viaje astral. ¿Y qué creen las personas que se mueren cuando son niños? Allá se te presentan ya grandes, o sea, de edad, de la edad en que deben de estar. Supuestamente mi hermanita había nacido cuando yo tenía, ¿qué? Como 3 años. 3 años pasaditos, algo así. Pues cuando me aventé ese viaje astral, me la encontré a ella de 37 años y yo iba de 40 años pasaditos en ese viaje astral que me aventé. Y ya me estuvo platicando ella, pues que había sido su hora de trascender de ella, que se había convertido en guía espiritual, ya, o sea, que esa había sido su última, o sea, venida a la tierra, y que ella había trascendido, o sea, por otros méritos que había hecho, y que les pidió venir aquí con nuestra familia para estar con nosotros, pero nomás estuvo esos 9 meses con nosotros en nuestra familia. Y, y se convirtió en guía espiritual, pero ella como una mujer, o sea, con sus años, o sea, no crean que te la vas a topar, o sea, de niño, así como cuando se falleció tu niño, no, ya o sea, transcurre la edad. Bueno, así se me presentó a mí. Estuvimos platicando y yo lloré por la abracé y todo, porque pues Lolo la conocí, cara familiar de nosotros, ¿verdad? La conocí, las facciones de la familia. Y dice, no llores, dice, yo estoy aquí muy bien, dice, estoy bien, aquí soy ya espiritual, dice, no llores, dice, es que era mi tiempo, era mi momento y tiene que ser así. Dice, todo niño, pues, las gentes, yo sé, las gentes sufren porque se les va un pequeñín, un hijo, ¿verdad? Se muere nunca. No lo superan las madres y los padres, y los hermanos cuando superan, dice, el dolor, dice, te vi que tú llorabas mucho por mí, ¿sí? Dice, no llores, dice, yo estoy bien, estoy tranquila, estén tranquilos ustedes, yo estoy bien. Regrésate tranquilo, dice, y ve que yo estoy bien aquí. Y que todo niño que fallece cuando, o sea, de corta edad, es por eso, es porque cumplió ya su ciclo de vida y viene a convertirse en maestro, en guía espiritual. Sí, ya después, pues me dio alegría o sea, que ella, o sea, le haya ido bien, ¿verdad? Así, de ese modo. Entonces, digo, pues, no, pues, está muy bien eso. Ay, que está muy caliente esto. Entonces, digo, sí es cierto, o sea, causa dolor cuando se muere un pariente, un bebé que se le muere a alguien, pero es por eso, porque fue su último tiempo aquí y se va, o sea, ya no va a venir a sufrir. O sea, su última venida que vino y se convierte en guía espiritual y en maestro. Y ya de pues trascienden más, o sea, según logros y van ascendiendo a más, Entonces es lo que les digo, sí, yo sé, las personas sufren, es mucho sufrimiento perder. Y lo más cuando es un bebé, es un niño, ¿verdad? Entonces dices, cuando ya es un anciano, dices, pues ya vivió este ancianito. Cuando es un padre o un abuelo, o sea, te resignas porque dices, no, pues es que ya era su tiempo, vivió su tiempo y ya. O sea, vivió lo que vivió él en su vida, pero, o sea, hasta ahí, o sea, no, o sea, no siente, sí, se siente, pero no tanto como a un bebé que dices a veces, ¿dónde está Dios? Es una injusticia esto, pero no, es que es así, es que es por su bien de ese niño, es su ascensión pues a más alto nivel y ya es o sea, su última venida. Lo que les digo que pues siempre de niños y grandes hay peligros toda la vida. Yo no sé, yo fui
muy accidentado. No sé si a todos nos pasa, pero a mí mi vida fue muy, muy accidentada desde pequeño. La muerte la traía en las pestañas casi, casi a diario. En muchas veces casi así me llevaba, me arañaba, me tiraba arañazos. Mm, les digo, nos regresamos. Sí, sí les dije, ¿verdad que nos regresamos? Nos regresamos cuando cumplí 5 años allá en el rancho, nos regresamos un año a Guadalajara hasta que cumplí 6 años. Y nos regresamos ya otra vez al rancho, definitivamente. De ese rancho donde vivíamos nos cambiamos a 300 metros a otro ranchito ahí de ese mismo rancho. Y déjenme decirles que el rancho antes, era bien difícil de vivir en él. El peligro constante, porque miren, había perros con la rabia. Es que como había mucha calor y no había muchas vacunas, o sea, no los vacunaban a los perros se enfermaban de la rabia y mordían otros y les pegaban la rabia. Y se imaginan, mordían a una gente y tenían que hacer 20 inyecciones en el ombligo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy a esto? Que del pozo del agua agarraba de ahí con nosotros como a 250 metros, casi casi los 300 metros. Y un día íbamos al agua con dos tías de nosotros, una tía que tenía 17 años y otra que tenía, ¿qué? Como 14. Ellas y mis abuelitos vivían como a 100 metros de la casa de con nosotros. O sea, vecinos, son las casas retiradas como entre 100 y 150 metros, así más o menos. Lo bueno fue que mi papá llevó pues varias armas del rancho porque ya sabía que había animales rabiosos y todo eso y coyotes que se comían las gallinas. Porque déjenme decirles que en un rancho el fuerte, cuando eres pobre, está en tener gallinas ponedoras. Eh, si cuando no hay trabajo, llevas los huevos a vender al pueblo y sacas un buen billete o sea, para subsistir. Y las gallinas en el rancho, o sea, donde hay mucho que comer, o sea, no ocupan que les des grano, maíz. Ellas comen allí, o sea, andan en el pasto, en el zacate, en la tierra, escarbando, sacando gusanos y todo. Mi papá tuvo buen cuidado de que cuando llegamos al rancho, vino a San Juan de Dios y se llevó una caja de pollitas de esas coloradas. No sé si llevó como unas 120, algo así. Eran pollas. Claro, se murieron unos, otros yo pisé, ¿da? Cuando me brincaba porque tenían un corralito de así chiquillo y yo brincaba a darles de comer a veces y una o dos veces pisé unos y pues sin querer los maté. Pero se lograron más de 100 gallinas y de esas 100 gallinas ponían, no ponían todas, o sea, el mismo día. Y allá un huevo, pues es un huevo muy bueno el del rancho, o sea, colorado de rancho, ¿da? De esas gallinas coloradas, eh, son huevos de rancho muy apreciados acá en el pueblo. Entonces, eh, ponían entre más o menos mitad de gallinas, pero a veces ponían como 60 o 70, así, así. Entonces a la semana se juntaban como unos 300 huevos o más, aparte de los que nos comíamos nosotros, ¿verdad? Entonces, mira, esos huevitos acá los pagaban a 80 centavos en el pueblo, para las chocomileras y todo eso, porque vendían los chocomileros, vendían, pues les ponían con huevos y dan los chocomiles, y luego hay personas se los comen con Coca-Cola, también les ponen dos y con Coca-Cola se los beben. Entonces, pues sí, se sacaba un buen dinerito. Mi papá, me acuerdo que agarraba una canasta y le ponía 300 huevos y pues ya se sacaba un buen dinerito. Se sacaba, ¿qué? 8, 8, 16, 240 pesos a 80 centavos el huevo. 240 pesos en ese entonces era un dineral, déjame decirte. Porque ¿sabes cuánto te pagaba el patrón por el día trabajando con él, de sol a sol? Te pagaba 15 pesos allá en el rancho, diarios. ¿Cuánto era por seis días? 90 pesos. Toda la semana trabajando, de sol a sol.
Y mi papá nomás con una avenida que venía con 300 huevos, se sacaba 240 pesos. O sea, él se sacaba mm, casi lo de 3 semanas trabajando con el patrón, que lo que él venía en una sola vez, da en una semana. O sea que él en esas 3 semanas que traía huevos, él sacaba eh, como 700 pesos. Mientras que con el patrón iba a sacar 270 pesos en esas 3 semanas. Entonces, a lo que voy, ¿qué es lo que les digo? Pues que más o menos si eres listo, la vives así en el rancho, así de esa manera. O sea, no estás esclavizado a trabajar pues con patrones. Si más o menos le echas cerebro. Eso es a lo que voy, que les digo, que mi papá llevaba armas también. Llevó un calibre 22, una retrocarga que le dicen escopetas, y, y como 3 armas así de gatillo. Una 45, una 380 y una 32. Llevaba un portafolio así con sus armas y parque para ellas. Miren, en esos entonces eh, había unas pinches coyoteras. Huyaba un coyote por aquí y por allá huyaba otro y le contestaba el otro. Y así, no, hombre, los pinches coyoteras. Y esas, cuidado, que bajaban, o sea, a los gallineros y créanme, un coyote, o sea, no mata una gallina y se la lleva y ya se va, ¿verdad? No, es un asesino psicópata porque se mete un gallinero y si puede las mata todas. Si no le caes tú y lo echas bala, te mata a todas tus gallinas del corral. Se alucina. Es un asesino, un psicópata, se agarra, mata y mata el cabrón. Como esos killers que ves en las películas, esos asesinos que matan muchas personas. Ah, pues así, el coyote tiene el alma de una persona de esas asesinas. Porque se agarra, asesine y asesine. Miren, una vez se metió el cabrón como a las 3 de la madrugada. O sea, no, se esperan a que, son listos, se esperan a que la gente esté dormida. O sea, no caen temprano, o sea, te velan el sueño los cabrones. Y el sueño se los velan a los perros, que en los ranchos tienes perros, ¿verdad? 2, 3 perros en cada rancho también. Pero velan también que los perros se duerman. Y que se mete al gallinero el re cabrón. ¿Crees que el gallinero estaba cerrado bien? Estaba así por arriba, tenía alambrado y tenía láminas, todo cerrado. No se podía meter nada. Rompió el alambrado, lo mordisqueó, no se quiso y se metió. Se coló. Y que oyen, papá, la chinga las gallinas, pues a grito y grito, de ¡ah! ¡Ah! No, hombre, que salen papá con sus armas, no, hombre, una pinche tiradera, no, pues salió el pinche animal. Pero en ese pinche momento, ¿sabes cuántos mató? Mató 17 gallinas el cabrón. Bien psicópata. O sea, no dices, mata una y se la lleva y para comer con una tiene, con una se harta, pero es un hijo de la chingada. O sea, se golosina y se agarra, asesina y asesine. O sea, sí, es un killer, un psicópata. Entonces le formó una pinche balacera a mi papá. Y por allá le salió mi abuelito con sus perros. Ya digo que mi abuelito estaba como a 100 metros. No, que mi abuelito también sale y salió con una retrocarga. Y le metió un balazo en un costado mi abuelito al animal ese. Y lo siguieron los perros allá a la barranca. Y se perdió mi abuelito siguiéndolo. Eso fue como a las 3, como a las 4 se fue. Y mi abuelito llegó como a las 7 de la mañana. Dice que se perdió en la barranca y como vea todo bien oscuro, siguiendo con sus perros, se fue atrás de sus perros siguiendo al coyote que iba herido. Porque le pegó un balazo en el costado. Y dice, me fui siguiéndolo, se metió a la barranca y me perdí. Dice, veía todo oscuro. Es que es un cañón cerrado. Y como tiene curva, pues no veía nada de luz. Ya que vio que empieza a amanecer a las 6, que empieza a clarear la aurora, ya ve y ya sale agarra bien, o sea, se orienta y ya sale. Y llega a la mañana, pues amanecido a la casa a las 7. Dice, me perdí en el cerro. Y a los 3 días unos chiveros hallaron al coyote muerto, o sea, sí se engusanó y se murió de ese tiro que le dio. Pero mira, ollaba un coyote aquí y le contestaban otros allá, ¿no? Y ya oías así coyoteras. Y esas coyoteras no creas que era uno o dos, ¿no? Eran como, se oían diferentes y se oían como unos 15 o 20 las coyoteras. Y una por aquí, una por allá. Y fácil te contestaban de 30, unas 36 a 40 coyoteras por todo alrededor aquí del valle, por todos los cerros. Y empezaron, y lo, ¡ah! No, todo es el pinche. No, hombre, hasta se crispaban los pelos de escucharlos a los cabrones.
Ahí, como les digo, también había perros con la rabia, como las vacunaciones no nos vacunaban a sus perros, les pegaba la rabia con la calor a algunos y mordían a otros y se las pegaban. Y pues una vez te digo, íbamos al agua, allí a 250 metros de la casa, íbamos con nuestras tías, y que pasó un perro así babeando ahí por la casa, o sea, bien, con la rabia. Y, y ya no, y mi papá agarró dos de sus armas y se fue detrás de él, lo siguió. Y porque nos vio que íbamos al agua y dice, no, lo va a hacer mordedero allí el pinche perro ese de la rabia. Y se fue detrás de él. Y lo alcanzó justamente 75 metros antes de que llegara con nosotros. Y le soltó las descargas de sus dos armas. Y si logró matarlo, lo mató al perro. Y se imaginan, si no lo alcanza, si no mi papá, ¿qué pasa? Y no lo alcanza, ese pinche perro nos habían tenido que vacunar. Fíjese dónde Dios está, los milagros de Dios, donde Dios se encuentra en el momento que se ocupa, allí. Es cierto, yo les digo, mi vida fue muy accidentada, o sea, toda mi vida, desde niño, desde mi niñez. Ya les dije que a los 3 años me andaba ahogando y a los 4 años, no, a los 5 años, después cuando regresamos una camioneta, me andaba quebrando las piernas, o sea, me iba a matar, o sea, me agarró los pies así y se fue en reversa y pues con el peso yo me estaba colgado atrás, me había soltado y me había apachurrado, me había hecho pinoles esa pinche camioneta porque estaba cargada, déjenme decirles. Yo creo que tenía más de 1000 kilos encima de carga y lo que pesaba ella, unos 4000 kilos y unos 1000, pues unos 5000 kilos eran, pues no, pues, un cuerpecito de 5 años, pues no los había aguantado, no había aguantado ese pinche peso, me había hecho papilla. Lo bueno fue que les platico que cuando va en reversa la camioneta dejó su mercancía en la tienda ahí donde la dejaba con doña Toña, porque era ahí donde estaba y yo fui a la leche y al pan y me cuelgo de la pinche camionetita atrás, estaba chiquillo, dejé mi pan y la olla de la leche y me cuelgo y se da en reversa la camioneta. Yo pensé que iba a irse para adelante, pero no. Le estorbaba un carro que estaba estacionado y va para atrás. A mí me arrastran las patas abajo porque era una camioneta chaparrita. Y tenía doble rodado y me agarra las patas así. No, hombre, ya me iban a tronar los huesos. Cuando el motor tronó el motor, Dios ahí intervino para que no siguiera dando para atrás. No, pues se paró. Y se bajó el chofer y el ayudante. Ya ven que traen un gallero que los ayuda a gallar, o sea, ayudarles a cargar. Entonces se bajan y ya se fijan y ya me ven a mí, no, se asustaron. Y que le quitan el freno y la reempujan, le dan para adelante, ya me la quitaron de encima. Y ya me salí yo por retorciéndome del dolor, ¿verdad? De las llantas de allá abajo. Y una vecinita mía de allí, se fijó y no, se asustó y ya iba corriendo y le dice a su mamá y mandaron llamar a la cruz. Y llega la ambulancia, pero yo me peleé en ese rato bien asustado, agarré mi pan y la leche y se los dejé a mi mamá en la mesa y no dije nada y fui y me acosté. No, al rato están tocándole a mi mamá. Se llamaba así, mi mamá se llamaba Juana. Juanita, Juanita, atropellaron a Gerardo, a tu hijo Gerardo, se lo llevó la ambulancia. Y mamá riéndose le dice, están mal, dice, aquí está acostado de hace rato. Ah, no se lo llevaron. No, pues está bien, llegó y se dejó la leche y el pan ahí y se acostó. Seguro no trae hambre, porque todo el día anda comiendo. Y yo hasta tapado así con la cobija, me tapé la cabeza, porque mi mamá, cuando yo hacía algo así y mi mamá me castigaba, tenía un fajote de esos negros y me daba unos cuerazos pero sabrosos. Y yo le temía más a los madrazos de mi mamá que a eso que me había hecho la camioneta, que me había machucado por las patas. Y me aguanté y no dije nada. Y unos días anduve medio renquillo, le renqueaba, pero delante de mi mamá no, procuraba no renquear. Pero cuando no me veía sí le renqueaba porque sí me dolía, medio me peló el empeine. El huesito ese que te en el empeine medio me lo peló y no, pues le fruncé al pisar el pie. Pero delante de ella no hacía eso. Dije, no, pues me va a dar una madriza porque va a decir que por qué me ando colgando de los carros, que yo tuve la culpa. ¿Qué tal si me han matado? O sea, yo más o menos chiquillo, pero sí le echaba cedo porque sabía que me iban a rear una pinche chinga buena. Entonces me quedé callado y dije que no. Hasta que ya tuve 12 años, que yo podía dominar, yo era fuerte. Cuando tenía 12 años era un chavo así fuerte, fuertote. No, hombre, a los 13 años me echaba unos pinches costales de maíz de 80 kilos. Yo solo me los echaba. Muy fuerte yo.
cuando tenía 12 años, entonces me animé y le dije a Mal, digo, ¿se acuerda que nuestras vecinas allá en Guadalajara dijeron que me atropellaron? Ey. Y yo, sí, sí me atropellaron. Dice, cabrón, dice, ¿y qué tal si te han matado? No, pues ya ve que aquí estoy. Dios es muy grande. Dios me salvó la vida esa vez, y muchas veces me la ha salvado, no nomás esa vez. Eh, Dice, no, pues sí, dice, dale gracias a Dios, cabrón. Y la chinga que te iba a arrimar yo, te la salvaste, pero pues por eso no te dije nada, porque tú eres bien violenta. Le temía más a tu castigo que a lo que me había apachurrado las patas la pinche camioneta. No, pues sí, tienes razón. Bueno, así hablando, da tranquilos, o sea, con serenidad hablas con tus padres y ya más o menos das opiniones así. Pero sí, mamá cuando se enojaba te sonaba duro. Y no creas que nomás, no, bien macizos de Una vez, una vez agarré una pinche jarra, era de plástico, pero plástico pesado, una jarra de 3 litros, y me pegó con ella en la cabeza y me rajó el coco. Y ahí estoy chorreando sangre, y ahí está bien, después estaba llorando bien asustada, curándome, deteniéndome la sangre. Pero ya ves, ¿por qué no haces caso, cabrón? Estaba llorando, mi mamá ya está poniéndome así, para curándome pues el coco que me rajó el cuerito y pues ya estoy chorreando. Ya ven que se raja el cuero y luego lo chorrea sangre. Y es bueno que un golpe de esos se rompa porque si se te hace chipote, se te hace un tumor. Después ese chipote se guarda la sangre molida y se hace un tumor. Mira, cuando te golpeas en las rodillas jugando fútbol o los codos y no te sale la sangre, lo que debes de hacer es llevar a tu casa y tomar nica. Tomar nica durante mínimo unos 10 días. ¿Para qué? Para que te saque esa sangre molida. La árnica es muy buena. La tomas, te cueces en 1 litro de agua, un puño así, lo que agarres así. O una cuchara de esas con las que hacemos la sopa. No con la que no la comemos, con la que guisamos, la otra cuchara más grande. Una cuchara de esas la pones en 1 litro de agua. O en 1,5 litros. Para que te salgan tus tazas de este pelo. Y con ello lo vas a tomar durante 10 días. A los 10 días ya se te sale la sangre esa molida, la expulsas por la orina y ya agarra tu color del golpe ese que te diste. Donde no te salió la sangre, pues que te golpeaste. Y es muy bueno que sí sangres, porque pues se sale la sangre, no queda sangre golpeada. Pero más si no te sale la sangre, la sangre se te seca allí porque tú ni pinche cuenta te das que eso se hace un tumor. Toda sangre, así un golpe que no sale, ese se hace un tumor, déjame decirte. Y son tumores que pues a veces son malignos, a veces son cancerosos. Cuando se notan así que te empiezan a salir y te los curas o te los operas, pues sí, es bueno, pero ¿qué tal cuando no te das cuenta? Mira, a una hermanita mía, pues andaban jugando, mi hermana la más grande, andaba jugando con ella y se la echó lomo así como en la lucha, así le dio un cuartazo así, cayó de espalda. Fíjate, nada más con caer de espalda. Y tenían una cama, un colchón ahí en el suelo, pero no sé. El caso es que se le hinchó el hígado, se le hizo un tumor con pus y juntaba agua y echaba agua. Y parecía que andaba, o fíjate, una chiquilla de 6 años, parecía embarazada, así, con una panzota. Y no, pues que la lleva con el doctor, papá, la operaron, en Guadalajara. Estuvo con ella internada como 15 días. Y, y mira lo bueno que es tener animalitos en el rancho, porque mientras él estaba ya cuidándola, o sea, yo realicé animales, o sea, los vendí para darle dinero, o sea, mandarle dinero para que hicieran la operación. Él me mandó decir, dice, vende tantos puercos, ahí con el chino Peña, y ya sí fui con el señor y ya sí fui por los puercos, me los pesó y creo que me dio como 20,000 pesos, creo, porque vendí buen puño de puercos de 120 kilos, tiernones, pues. Nosotros tenemos de la clase, hay clases, ¿verdad? Tenemos de la clase Camboro. Eran unos animales que cuando eran grandes te pesaban como 250 kilos o 300 kilos, eran sementales grandes. De los del rancho El Girasol, ¿se acuerdan? Movimentado que salían comerciales de México del rancho El Girasol. Ah, de esa clase era de puercos. Nos llevamos y mejoramos nuestro criadero y pues con eso salió para la operación de la muchacha. Le cobraron como 18,000 pesos, creo. Estuvo con ella 15 días allí y les trajeron 7 litros de pus de su hígado. O sea,
por detrás se golpeó el hígado y pues le hizo un tumor. Entonces lo que te digo, a veces es bueno tener, o sea, ¿con qué? O sea, ¿de qué echas mano? A veces cuando la cosecha no está, la cosecha no salía todavía porque eso fue como en noviembre, apenas íbamos a cosechar. Y yo pues realicé una parte de marranos. Tenemos más marranos, pero realicé una parte de marranos. Tenemos ganado también, pero el ganado no. Le eché mano a lo más, a los puercos. Y ya le mandé el dinero a mi papá para que pagara la operación. Y es bueno así, o sea, moverse, o sea, cuando tienes animales y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy? Que cada día es un milagro, o sea, y es lo que te digo, te das un golpe y no sabes que ese golpe es malo. Y mira, y aquí te voy a decir por qué es malo ese golpe. Porque mira, mi mamá cuando estaba chiquilla dice que pasó corriendo y ya ves cuando es flexibles que jalas, te llevas una rama con el pecho y cuando ya pasas te jala, pasa la pinche rama, o sea, se resbala así por tu costillar y se regresa así, pero con mucha fuerza y cuando echa el retroceso te alcanza y te pega en la espalda esa pinche rama. Cuando es muy flexible, pues la rama que no se quebra. Hay ramas flexibles que no se quebran y ras, y el retazazo que te dan en el regreso. Cuando haces eso, mejor tírate al suelo para que no te dé el ramalazo, ese nombre ramalazo. Pasas corriendo y te llevas la pinche rama y la rama se te embarra por las costillas y sale y es como un resorte. Entonces al regresar te madrea bien feo la espalda. Entonces mi mamá eso le pasó, dice que le pegó más o menos donde se abrocha en el brasier, ¿verdad? Atrás, el corset. No, el brasier, más o menos allí. Porque ella decía cuando yo tenía 6 años, decía que le ardía bien mucho. Y me platicó eso, que una rama le pegó allí y que pues le ardía allí bien mucho. Y había una pomada. Primero era la del jorobado y después era yodada. Yodex, que olía a yodes. Y decía que dijo, hijo, y ella se tapaba así pues sus pechos. Y se desabrochaba el brother y me decía, úntame de eso, me dijo. Una pomada que... Y yo estoy untándole, mamá. ¿Te duele, mami? Sí. Y ya me platicó por qué, o sea, le dolía. ¿Y qué creen? Mi mamá, pues ya les digo que yo tenía 6 años entonces, y, y miren, mi mamá fallece cuando yo tenía 40 y, ¿qué? 40 y, 42 años, 43, a ver, el 2003, el 2038, más 3, 41, pero fue casi en diciembre, casi ya entrando al 2004. Pues yo tenía como 42 años más o menos, fíjense, de los 6 años a los 42 contemos, descontemos, 6 años, 2 y 4, 36 años, 36 años duró mi mamá padeciendo eso. Tomaba hierbas mi mamá para calmarse el dolor y dice que le ardía siempre allí. Me platicaba ya cuando iba a visitarla ya, pues ya grandes, que ya estaba casada, dice, todavía me arde, dijo, allí la espalda. ¿Cómo? ¿Todavía le arde? Sí. Y ella se cosía sus hierbas para el dolor y todo eso, y rugas. Pero eso que le hizo un tumor cáncer, o fíjense, si es un tumor canceroso. Y fue ese pinche ramalazo. Porque ella me decía que allí era exactamente donde le había pegado ahí en la espalda. Y ella dice, alzóme allí, mi hijo, allí. Y cuando ya le hicieron los análisis los médicos en Guadalajara, que se puso enferma, dicen, no, pues es que en el hueso, en la columna, allí trae un punto canceroso y allí es donde está en la mera medo, en la columna, en el hueso, allí mero. Dice, ¿qué hacemos? Allí no se puede hacer nada. Le dieron radiaciones y estuvo con ellos, le cortaron una boobie porque también se le brincó a la boobie y ya se regresó, la salvó esa vez la primera vez y vivió 6 años. Y en la segunda vez pues ya se fue, se falleció. Y a mí ya me habían dicho que sí regresaba, que la segunda vez ya no hay salvación. Si en la primera vez se salvan y duran como 5 o 7 años, pero ya en la segunda venida cuando regresa este pinche cáncer, se los lleva. Entonces ya más o menos estaba yo prevenido, dije, hijo de la chingada, y
por no cuidarse uno de los golpes, ¿verdad? Un golpe mal dado, y así, fíjense, fue un pinche ramalazo. Y a mi hermanita les digo así nomás que la embrocó mi hermana, qué tan alta podía estar. La otra hermana que tenía que como 9 años, y embroca a esa niña que tenía que como 5 o 6 años, le embroca así, y cayó de espalda, y le sale el pinche tumor ese. Y a ella pues, luego se le desarrolló como en menos del año ese pinche tumor. Entonces, como les digo, esos amigos que son futbolistas, a los que son luchadores, o sea, que se golpean mucho, que se dan madrazos y no sangran. Todos esos madrazos son malos porque la sangre queda agolpada, se seca allí y hace un tumor. Entonces, hay que ver todo eso, mis amigos, para que la ruda es magnífica para eso, es muy buena, es muy eficaz la ruda. La ruda la tomas tú, yo la tomo 15 días, cuando me doy un golpe. Una vez me caí de la escalera de arriba, me caí ¿de cuántos metros? Pues tiene 5,70 y yo iba como mi cuerpo, así más o menos, como un 80. Pues más o menos me caí como de 4 metros, más o menos. Y unas sogas me pelaron aquí, o sea, me atoré unas sogas así, que estaban así, que tenían tendedero acá abajo. Y quebré unas ramas, caí de espaldas. Y esa vez que le digo, también me salvé, porque estaba una pinche carretilla allí y yo iba a caer en el fierro de la carretilla, pero yo cuando iba atrás me tapé aquí la nuca así. Me tapé así y estaban unas piedras también y caí justamente allí. Si no me tapo así, me pegué bien feo en las manos. Me había desnucado, o sea, fíjense dónde está Dios también. O sea, tú sientes el peligro y actúas allí. Es un milagro bien grande, o sea, esa vez también ese es un milagro, o sea, de vida más grande. Esa vez que me caí, porque si no caía en la pata de la cama, caía ahí en las piedras, pero lo bueno fue que cuando iba para atrás, yo hago así y me tapo así, aquí así, siempre me tapo la nuca yo. Y ahí voy para atrás, y no, pues caí. Justamente me pegaron las piedras así en las manos. Y luego mi axila, no, pues se me puso morada. Toda morada, así todo, no, negro, traía negro, negro, morado. Y ya pues, me acordé de la ruda, luego. Hice el consentimiento y empecé a tomar. A los 4 días se me empezó a poner rosita. A los 9 días ya casi había desaparecido unas manchitas. Como a los 11 días se salió todo, se me quitó lo negro y lo rosita y todo. Y la tomé hasta los 15 días ya que no traía nada y la oriné, por la orina desapareció todo eso. Es lo que le digo a toda la gente que se golpea si se da golpes, hay que, hay que prevenirse, hay que sanarse, o sea, con las hierbas. Hay que conocer de hierbas medicinales, como cuando andas empachado, la hierba del empacho también, todo eso hay que conocerlo. Este, o sea, con qué curarte el empacho. Ya saben que es el ajenjo, el amargo. Le pones ajenjo, le pones istafiate, hierbabuena, orégano, y le pones una cucharada de semillas de mostaza, la pones a cocer. Antes era medio cochino porque del cuajo con el que cuajaban el queso, ese quemaban y te lo raspaban y te lo echaban ahí en esa agua que te cocían. De ese cocimiento, pues, con unas hojitas de ajenjo. De ese ya vi que es bien amargo hasta la madre. Pero ¿qué crees? Tomas eso y se te despega todo lo que se te pega en el cuerpo en los sustos, cuando traes un susto o un coraje que se te pega la comida. Eso es bien bueno. De eso mi abuelita nos hacía cuando nosotros nos empachábamos. El empacho agarra un color verde la gente y no puede hacer del baño. Se le pega la comida y no hace del baño. Y agarra un color verde, 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 verde. Feo. Y entonces tomas eso y se te despega y ya puedes comer a gusto y no, pues a toda madre. Y a veces vomitas y vas al baño. O sea, las dos cosas. O sea, haces cuando te curas de un empacho. O cuando te da un empacho también. Te haces soltura y luego vomitas. O sea, las dos cosas. Entonces, ya te digo, o sea, hay que conocer de plantas. Entonces, haces ese cocimiento así para el empacho. Y eso es a la antigua. Eh, y luego ya que toman el agua con otro agua caliente, le das una cucharada de semillas de mostaza al enfermo y que se las tome, se las baje con agua caliente. Y con eso ya no, al rato empieza a aventar todo lo que trae, se le despega con las semillas de la mostaza, y todas las medicinas, las hierbas que pones, el orégano, el istafiate y la hierbabuena. Y el ajenjo, las hojitas de ajenjo ya es un puñito, porque si están bien amargas, no se los quieren tomar, pero es para su bien.
y la mostaza, una cucharada pones a hervir en el agua, también de semillas de mostaza, y ya que se tomaron esa agua, le das una cucharada en seco de semillas de mostaza, y se la baja con una agüita calientita, y con eso avientan todo. Y ya te digo, ese era el remedio. Ah, lo único que ha cambiado ahora, que yo a mis hijos, yo no les hacía, yo les daba con pezuñas, mandaba el rastro, traer una pezuña, la lavaba bien y la quemaba, y cuando ese polvito que hincha, se lo raspaba en el cuchillo, y ese cocimiento con las hierbas se los daba, y con eso se sanaban, del empacho, con eso los curaba del empacho. Bueno, mis amigos, este video para que no se haga grande, porque miren, mi cel está lleno. Hice un video de 1 hora casi, faltaron segundos pues para que se cumpliera la hora, y duró, hasta hace rato se cargó el video. Duró como 14 horas para subirse el mendigo video. Está muy cerrado ya. Está muy cargado de... Entonces debo hacer de menos de 50 minutos, para que no se carguen. O sea, que no llegue a 60, que no llegue a 50, que sean 40 y tantos para que se cargue rápido. Así se carga como en 4 horas más o menos. Pero si llega la hora, no, hombre, dura más de como 14 horas. Entonces, nos vemos hasta la otra, mis amigos. Cuídense, no se olviden, Dios nos ama a todos, somos sus hijos, y es un milagro estar aquí en la vida. Cuídense, mis amigos. Recuerden, no hagan mal a nadie, porque hay karma allí y nos va mal. Entonces, cuídense, mis amigos, con las medicinas, con los remedios caseros, y sean precavidos y no hagan daño a nadie, y calmados, mis amigos. Si pueden ayudar a alguien, ayúdenlo. Y si no, pues no lo pisoteen, no lo humillen, si no lo levantan, no lo tumben, calmados, mis amigos, serenos, vivan la vida tranquilos y serenos. Cuídense, mis amigos. Recuerden, Dios nos ama a todos por parejo. Todos somos sus hijos, somos una raza, todos somos uno, todos somos uno. Entonces, Dios dice, yo soy el que soy, y tú, y somos uno con Dios, todos. Cuídense, mis amigos, bye.